Tercera carrera de la temporada 2025, Gran Premio de Japón, el que hemos vivido este fin de semana. Yo creo que aquí coincidiremos los tres compañeros, porque hoy estamos de nuevo todo el equipo al completo, no hay hologramas, pero la carrera más sosa de las tres que llevamos hasta este año, carrera bastante monótona, bastante lineal. Yo por mi parte voy a decir que la carrera en sí no ha hecho que merezca la pena el madrugón, pero como siempre, aquí estamos en este nuevo programa para analizar lo que nos ha dejado ver esta carrera en Suzuka. De ahí, aparte de hacer nuestro análisis habitual de la carrera y que nuestros compañeros también nos comenten qué es lo que les ha parecido a ellos la carrera, qué es lo que han podido concluir o qué es lo que han podido sacar, comentaremos una de las cosas más reseñables que ha sucedido este fin de semana, que es, evidentemente, yo creo, la victoria de Verstappen con un coche peor que el de los McLaren, que a priori son quienes tendrían que haberse llevado, a priori vamos a decir el doblete, pero bueno, como poco, la victoria. Es decir, Verstappen ha vuelto a sacar su martillo, aparte de conseguir la pole el sábado, que ya tiene mérito, por un margen bastante ajustado, también hay que decir, pero más allá de conseguir la pole, el domingo consigue la victoria también. Una victoria que yo creo que muchos también podíamos decir el sábado que, bueno, teniendo en cuenta que no tiene el mejor coche, al final a una vuelta ha podido sacarlo, pero mantener eso ahí durante toda la carrera va a ser complicado, seguramente en un momento dado pueda caer atrás. No ha sido así, como digo, ha sacado el martillo y yo creo que es una de las carreras, vamos a decir, más meritorias en ese aspecto por tener un coche bastante peor que el de sus rivales. Por detrás, los Mercedes, los Ferrari, etcétera. Vamos a comentar un poco qué es lo que ha sucedido en este Gran Premio y vamos a comentar también una de las cosas que más se ha ido comentando, una de las noticias más sonadas de estas últimas semanas, que es el fichaje de Tsunoda. No fichaje, sino ascensión de Tsunoda al equipo Red Bull. Esa bajada de rango, esa bajada de galones de Lawson de nuevo a RB. Y bueno, pues cuáles son los resultados que han tenido tanto el uno como el otro. Y bueno, pues comentar un poco también todas las noticias que ha habido, como digo, a lo largo de estas últimas semanas, desde el último programa, porque ha habido mucha chicha, ha habido mucha tela que cortar, yo creo, y de hecho yo creo que también podemos ir sacando alguna que otra conclusión respecto a lo que hemos visto en esta carrera, en Suzuka. Al hilo y como añadido a todo esto, voy a comentar, aparte de por lo que comentaba de Verstappen, de la victoria que ha conseguido, también hay que decir que el circuito favorecía, porque Suzuka, bueno, ya hemos visto los últimos años que es un circuito en el que es complicado adelantar, con lo cual eso ha favorecido la victoria de Verstappen, pero también puede haber jugado en contra, pues como digo, ¿no? De Tsunoda, Lawson, etcétera. Es decir, es una característica muy propia del circuito, así que, bueno, vamos a ver qué es lo que nos va deparando el programa de hoy. Así que, sin más dilación, vamos a dar comienzo a nuestro programa. A los que nos estáis escuchando, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos con el 27º programa de Fórmula Paddock, el tercero de la temporada 2025. Gran Premio de Japón. No me extiendo más, ya hechas las presentaciones, bueno, la presentación del programa, vamos a hacer las presentaciones de mis compañeros. Hoy nos reunimos todo el equipo al completo, de nuevo, no hay hologramas de por medio, todos en versión cárnica, así que presento a mis compañeros en el programa de hoy y ya nos metemos en materia directamente con lo que sería el resumen, el análisis de lo que ha sido esta carrera en Suzuka y a partir de ahí vamos derivando al tema que corresponda y a los que nos puedan surgir. Iker, compañero, muy buenas tardes, bienvenido de nuevo a otro programa más, un placer contar contigo por aquí. Buenas tardes, Eder, buenas tardes también a Arlange. Y oye, nada, pues como siempre, después de la carrera toca un poco hablar de esto y no sé si en algún aspecto quejarnos, ya veremos. Seguro que sale algo para quejarnos, pero lo de hablar de la carrera, yo creo que realmente de la carrera vamos a tener poco de lo que hablar, pero porque la carrera de por sí, como adelantaba,
ha dado poco de lo que hablar. O sea, ya te digo, creo que ha sido de las 3 carreras que hemos visto hasta ahora, que vale, que acabamos de empezar la temporada, no hemos visto mucho todavía, pero fue una carrera bastante lineal, bastante monótona, un pelín aburrida, vamos a decir, siendo correctos. Pero eso. Probablemente la carrera más aburrida de lo que llevamos de década. Pues igual también, no te digo que no, o sea, yo creo que igual nos tendríamos que remontar, a ver, que ha habido muchas carreras aburridas en todos estos últimos años también, dentro de las batallas que hemos tenido, etcétera, pero igual nos tendríamos que remontar incluso, eso es, la 2014, primera temporada con los motores híbridos, para ver un tostoncico como este. Pero bueno, lo dicho, vamos a intentar sacarle jugo. Y por la otra parte, nuestro otro compañero, no pudimos contar con él en el último programa, sí con su holograma, habitual también en Fórmula Paddock, pero hoy le tenemos en persona, in situ. Erlans, compañero, bienvenido de nuevo al programa. Buenas tardes, un placer poder contar contigo también en el programa de hoy. Muy buenas a los dos. Sí, hoy estamos aquí presentes. Voy a utilizar una expresión que me ha gustado mucho de Víctor Abad, cuando hablaba del resumen de la carrera, y es que se nos ha adelantado la Semana Santa con la procesión que hemos visto en Japón este fin de semana. Y es que ha sido así. Me da pena porque además es un circuito que, joder, no sé, o sea, también yo porque soy muy fanático de Japón y se juntaba también con lo de Tsunoda, pero tenía esperanzas de que tuviese chicha, de que fuese interesante, y al final ha pasado como suele ser, bueno, como dijo Alonso también, que pasó como en Mónaco, que está todo más pensado en el sábado que en el domingo, y la emoción, realmente la adrenalina, pues estaba en el sábado. Pero sí, la verdad que ha sido un cambio de lo que se podía ver venir a lo que ha sido, la verdad que ha sido un bajonazo. Pero bueno, 2 de 3 es la primera que tenemos que ha sido un tostón. De momento la proporción va bien. Sí, eso es, por eso digo, que acaba de empezar la temporada, como te dices, la tercera carrera que vivimos, y bueno, pues eso, de estas 3, 2 han estado bastante bien, esta tercera, para olvidar. Pero bueno, vamos a contar con que esta no sea la línea de las siguientes también, que haya sido una especie de rara avis, por decirlo así. Firmo esas palabras, las que has citado, de la procesión de Semana Santa, porque sí, la verdad es que tal cual es lo que hemos vivido en Japón. Pero bueno, dentro de esa circunstancia en la que, bueno, incluso lo comentábamos ahora también entre bastidores antes de empezar el programa, el domingo, incluso factores externos que habíamos visto a lo largo del fin de semana, que dices, pues bueno, igual incluso hasta esto puede crear un poco de caos, ¿no? Porque se generen banderas rojas o lo que sea. Los incendios que vimos a lo largo del viernes, sábado, en los entrenamientos libres, esos incendios en el césped esporádicos, random, que se iban formando por ahí en zonas aleatorias, que decías, bueno, es que si esto pasa aquí, en carrera va a seguir pasando, ¿qué van a hacer? ¿Están sacando banderas rojas cada poco? Pues nada, ni eso sucedió, porque como llovió del sábado al domingo, asfalto mojado, césped mojado, y no hubo... Por otro lado, muy surrealista lo del incendio, ¿eh? O sea, llevamos un año que en 3 carreras, entre lo del autobús y lo de los incendios espontáneos, no sé. El autobús fue en libres. Bueno, fuentes. Sí, pero que quiere decir que da igual, o sea, que pasan cosas raras, o lo del cristal que estalló, ¿sabes? O sea, que no sé, que son cosas extrañas, ¿sabes? Sí, la pena es que luego no pasa en carrera. Pasa siempre como antes, y el día que tiene que pasar no pasa. Sí, porque, a ver, o sea, se generaba un poco esa duda, ¿no? Ahora, antes de lo que se meternos en canción, lo de los incendios, como digo, que los libres pues iban sacando banderas rojas, en cuanto el incendio estaba extinguido y todo, pues no tardaba mucho en reanudarse la sesión. Pero planteaba esa duda, yo creo, de cara a la carrera, de decir, bueno, y si pasa en carrera, ¿qué van a hacer? ¿Van a estar sacando banderas rojas cada poco cuando suceda? ¿Te sacan una amarilla o doble amarilla para intentar salir del paso? ¿Te sacan un safety car? ¿Qué van a hacer? Pero está claro que si esta es la tónica, incendios va a haber. Te digo, basta que luego ya encima pues llueva y ese aliciente no se dé. Yo sí recuerdo, no sabría deciros ni el año ni el circuito en el que pasó, pero sí recuerdo otra carrera en la que también hubo este mismo problema. Por las chispas que salían de los coches, se generaban pequeños incendios en las escapatorias del circuito. No recuerdo cuándo fue, pero sí recuerdo al menos una vez en los últimos años en la que también sucedió. O sea, a ver, es raro, pero quiero decir, ya teníamos un antecedente. Por otra parte, también comentar que de hecho a mí en las imágenes incluso se me hacía hasta un poco raro, porque yo creo que en todos los últimos años, dentro de que Japón también ha cambiado la fecha en la que se celebra el Gran Premio,
pero el hecho de ver un Japón circuito tan seco, tan seco, yo creo que no se había dado el caso. A ver, yo cuando lo vi, como experiencia personal, yo cuando lo vi, yo las 2 veces que estaba allí, he ido en febrero y he ido en marzo, y a ver, en marzo sí que es verdad que estaba más verde. Pero, por ejemplo, cuando fui en febrero, a mí me sorprendió también que la mayoría de césped y parques y demás estaban secos, estaban como paja. Y era como estaba el circuito. Pero es que si no, o sea, si esto me acuerdo, yo creo recordar que antes China y Japón se espaciaban, porque cuando en China es la temporada de tormentas, que creo que es la que sufrió ahora en febrero, Japón está seco, y cuando en Japón es la temporada de huracanes, China está seca. O sea, yo creo que normalmente antes creo que coincidía, o antiguamente cuando Japón cerraba temporada de huracanes, bueno, ciclones, tsunamis, como lo queramos llamar, en los dos países, ya antes creo que Japón está bastante seco, que es muy parecido Hungría 2023, ¿puede ser? Cuando estaba el circuito también, que era todo ese césped súper seco. Yo creo que fue 2023 o 2022. A ver, es verdad que ahora es, o sea, a nivel de turismo es el momento óptimo, cuando es el florecimiento primavera. O sea, yo creo que es la mejor temporada para hacer eventos de este tipo al aire libre. ¿Cuándo se suele hacer Japón normalmente? ¿En qué fecha? Antiguamente era de los que cerraban. Sí, generalmente eso es. Japón siempre había sido, tanto cuando ha sido aquí en Suzuka como cuando era un Fuji, por ejemplo, era siempre en octubre, noviembre. Era siempre de las Por últimas ejemplo, que cerraban el calendario. 2019 del 11 al 13 de octubre. Vale, meses fríos. Eso es. Bueno, pues no sé, la verdad que pues, sí me resulta curioso. Nada más es como un circuito no tiene un sistema de pues, solo por la estética con lo que son en la Fórmula 1 de dejarlo bonito, ¿sabes? De regarlo. Pero es verdad que yo vi eso, o sea, era muy común ver así los céspedes. De hecho, a ver, y mira, precisamente un poco reafirmando las palabras que decía al principio, nos estamos centrando más en el tema del césped que en lo que es la carrera. Sí, un pequeño detalle que iba a poner también al hilo todo esto, ya porque estamos en materia de verdad. A ver, lo comentaron durante la retransmisión, no sé si era un comentario en plan tono gracioso, en plan broma, o si realmente era así, pero comentaron que habían pintado algunas zonas del césped, las habían pintado con una especie de spray verde. Y de hecho comentaron, porque igual el tema de los incendios, porque este spray o esta pintura fuera un poco inflamable, y que por ahí pudiera venir el tema de los incendios. Pero no sé si es cierto que realmente pintaron un poco los césped, por lo que dices, Arlan, o sea, por esa estética de verlo todo bonito. Sí, podría ser, vamos, que tampoco me extrañaría que, o sea, que estando el césped así, con las chispas que echan, vamos, me parece normal que pase, ¿no? A ver, pero quiero decir, no tendría por qué haber una pintura de por medio. Acordaos aquellos grandes premios de Corea y la India donde no había nada alrededor. O sea, no creo que la Fórmula 1 se preocupe mucho porque el césped esté verde. Porque nos permitió ver aquella Corea. Sí, no lo digo por la Fórmula 1, lo digo más que nada por el circuito, por los japoneses en sí, por la imagen. Ya, pero bueno, no sé, eso me parece. Me parece que lo que importa más a Japón que te salga una carrera buena a no el color del césped. La cuestión es si tiene solución. Básicamente, los dos únicos circuitos donde puedes correr en Japón, Suzuka o Fuji. Fuji. Uno es propiedad de Honda, que es Suzuka, y el otro es propiedad de Toyota, que es Fuji. No creo que de momento se vayan a ir de Suzuka y es un circuito que se ha quedado pequeño. O sea, que es el pequeño problema que hay. Y encima, mira, ahora ya por ir metiéndonos un poco en materia, compañeros, ahora ya os pediré también vuestro análisis, vuestro resumen de la carrera. Pero precisamente también un poco por lo que hemos visto, a ver, yo creo sobre todo este año, ¿no? Pero como digo, pues los últimos 2-3 años, esa dificultad para adelantar, que al final o sea, lo mismo, ¿no? Que igual algo hay que hacer, o por lo que ha dicho Iker, de que el circuito se les ha quedado pequeño. En ese aspecto, pues oye, igual se tienen que inventar algo. Dicho esto, y mira, me ha venido a la cabeza, Iker, en lo que has comentado lo de Corea y eso, de nada alrededor y tal, joder, es que solamente por hacer mención a ello, mención especial al crack de Hermann Tilke, pero me acuerdo cuando se construyó Corea, la primera carrera que se corrió allí en 2010, y cuando le preguntaron, porque en teoría Corea nos lo vendieron como un circuito urbano, cuando le preguntaron a Tilke de dónde se sacaba lo del circuito urbano, ¿no? Porque estaba en mitad de un barrizal, sus palabras mágicas fueron las de, bueno, es que Corea es un circuito urbano sin ciudad. Ole, muy bien, ole tú. Habiendo hecho esta mención especial,
Compañeros, lo dicho, por orden de presentaciones, mismamente nos hacéis un poco vuestro resumen, lo que creéis que se ha podido concluir de esta carrera, lo que comentaba yo, ¿no? De la victoria de Verstappen, conseguida aquí firmemente. Por la otra cara de la moneda, la victoria que se les ha escapado a McLaren, porque a priori, teniendo el coche que tienen, es el equipo que se tenía que haber llevado esa victoria. Y un poco, pues, todo lo demás. ¿Cuáles son vuestras impresiones? Y ya de ahí, pues, como digo, entramos en materia. Vale, pues creo que me toca a mí. Así que, no sé, en principio de carrera creo que poco que comentar, más allá de que Yuki subo 10º. Quizás lo único que puedo ya aportar a esta carrera. Y por lo demás, pues a ver, de los 10 primeros, Hadjar sale 7º, Hamilton sale 8º, Hamilton queda 7º, Hadjar queda 8º. O sea, creo que eso ya nos dice mucho el interés que puede tener toda la propia carrera. Al final, todos quedan como salieron y McLaren pierde la carrera porque no es capaz de poner orden entre los pilotos. Piastri tenía más ritmo, Lando no lo tenía, pero como parece que no quiere que un piloto esté enfadado con el otro, ni el otro con el uno, y pues que todo acabe estallando, imagino, de aquí a un par de meses o un par de años, pues básicamente una carrera ya la han tirado. Porque parece ser que si hubiera sido Piastri igual hubieran podido ganar. Pero bueno, mira, oye, me parece que eso está bien. Cuanto peor lo haga McLaren, más fácil es que sea campeón del mundo. Bueno, no campeón del mundo, yo creo que va a ser alguno de los McLaren. Pero cuanto más haga el tonto McLaren, más fácil es que Red Bull, bueno, Verstappen, esté ahí. Y como otro dato sin más, antes de acabar esto, tras el Gran Premio de China, Horner decía que quitaban al piloto porque querían ser campeones del mundo de constructores. Y sin duda lo han conseguido. Bueno, Max Verstappen, porque ya está Red Bull 3º. Puntos conseguidos por Max Verstappen, 61. Red Bull 61. El segundo piloto, 0. Sin duda, un gran movimiento lo que hicieron en Red Bull. Es que, a ver, yo creo que ese va a ser uno de los temas principales del programa, porque, a ver, es algo que tenemos en el tintero, es algo que vamos a comentar, pero por ahí es que por el famoso movimiento de Red Bull, rendimiento de Lawson, rendimiento de Tsunoda, en la lucha por el título de constructores, lucha entre comillas, porque Red Bull dijo que querían, mantener el título de pilotos y recuperar el título de constructores, que lo comentamos también en el último programa. Va a estar difícil, yo creo que va a estar difícil, pero bueno, si les van regalando puntos, ahí otro gallo puede cantar, pero eso, cuando solamente tienes a un piloto sumándote puntos, telita. Como digo, yo creo que va a ser uno de los temas principales de este programa. Pero bueno, Erlans, nos comentas tú si te parece, si quieres hacer alguna puntilla, lo que ha comentado Iker, y nos das tus impresiones. Sí, a ver, yo creo que para lo que ha hecho Red Bull ahora con Tsunoda es lo que tendrían que haber hecho desde el principio, y es meterle a principio de temporada. Evidentemente, pues Tsunoda no va a marcarse ahora, no va a estar octavo, séptimo, sexto, porque al final es quien es y también tiene que adaptarse a un coche que en principio tampoco es el suyo. Si Red Bull esperaba resultados instantáneos, pues se han vuelto a equivocar. Si le dan margen para que lo haga, pues entonces sí, al menos que le den ese margen, ese margen para demostrar si puede o no puede. Es que, no sé, si piensan a corto plazo, es que no veo ninguna salida. O sea, a corto plazo, digo esta temporada. Igual me equivoco y aquí y conseguimos a un Tsunoda que está en el top 10 de manera frecuente a partir de ahora, pero yo creo que en ese aspecto tienen que pensar ya a partir de la temporada que viene. Por lo demás, pues efectivamente, una carrera aburrida. Comentarios de los pilotos al respecto, pues no lo voy a decir yo, ¿vale? Lo dicen ellos. Hamilton dijo que se encontraba en una carrera aburrida en la que se sentía solitario porque no tenía nadie alrededor. Leclerc dijo que fue una carrera también aburrida. Norris dijo que no fue precisamente la carrera más emocionante. Sainz, que Suzuka se ha vuelto un poco el nuevo Mónaco. Y Albon, que para él también fue una carrera aburrida y que lo más interesante y discutido durante la carrera fue su radio. Así que un poco esa la tónica. Pues como comentabais el otro día detrás de los micrófonos, que se había que saltarse una carrera y no madrugar.
sinceramente. Sí, y precisamente también otro comentario, no sé si lo recordáis o os fijasteis, compañeros, cuando estaban los tres pilotos que habían quedado en el podio, Verstappen, Norris y Piastri, en la antesala del podio, donde les ponen esa pantalla en la que van saliendo, pues eso, el resumen de la carrera, los mejores momentos, etcétera, y siempre se ven un poco esas imágenes que tienen su morbo, ¿no? De verles comentar sus cosas entre ellos, maniobras de carrera desde su punto de vista y tal. En el momento que les pusieron el resumen de la carrera, terminó, y de hecho no sé si fue Piastri, pero dijo, ya está, estos son todos los highlights de la carrera, o sea, esto es todo lo que ha pasado. Y se quedaron, de hecho fue Norris el que dijo, sí, eso es todo lo que ha sucedido. O sea, les pusieron el momento en el que Norris se sale a la hierba en la salida de boxes con Verstappen y poco más. Es que realmente eso es que no pasó nada. Creo que no hubo ni un amago de bandera amarilla. Es que no hubo ni un retirado. O sea, es que es triste. Bueno, a ver, no es tristísimo, quiero decir, para los equipos está bien, pero para el aficionado a las 7 de la mañana es terrible que es que no ocurra nada. Para mí ha sido un poco como un flashback de las carreras que teníamos antes, ¿no? De cuando todo era, no sé, no sé si del año pasado, si llegamos a tener también de estas, que hubo un puñado también, pero sí, de eso que dices tú, de carreras de no pasa nada, ningún coche falla, no hay adelantamientos. O sea, ha sido como un flashback, la verdad que ha sido una de cal y otra de arena, ¿eh? En estas tres carreras esto ha sido un tortazo de realidad, ¿eh? De ojito, que esto seguimos haciendo lo mismo. Pero es que China, hace 2 semanas, no fue una mala carrera. Australia fue una de las mejores carreras que hemos visto. O sea, la cosa es que de repente llegas aquí y es Mónaco. O sea, es que esto... Yo no sé en cuántos circuitos más lo vamos a ver. Bueno, Zandvoort probablemente, Mónaco y alguno que otro. Pero es que es una carrera que básicamente la pones, ves la salida, ves al final y es que han llegado igual. Es que es una cosa terrible y yo no sé cuánto tiempo hará que no hay básicamente casi ni adelantamientos. Yo, mira, de hecho casi os sacaría otra cosa a colación por saber un poco qué opinión os merece, y ni siquiera es algo que sucediera durante la carrera, tampoco, pero que, a ver, voy un poco a todo eso, lo que comentábamos antes de circuito estrecho, circuito que se les ha quedado pequeño, circuito en el que se ha convertido muy difícil lo de adelantar. Comentaba, de hecho, creo que era Sainz en las declaraciones a prensa después de la carrera, que de hecho aquello que implementaron con la nueva normativa de aerodinámica de los coches, etcétera, que iba a ser mucho más fácil el hecho de que se siguieran el uno al otro, iban a poder estar mucho más cerca para favorecer a los ataques. Sainz dijo que ya no es tan fácil estar delante del coche de delante. O sea, al final, tal y como ha ido avanzando la aerodinámica, te llevas ese aire sucio y al final se hace muy complicado, tienes que abrir espacio. Por esa parte, pues bueno, también, como digo, pues se puede hacer todavía más complicado adelantar en un circuito en el que es estrecho, etcétera. Pero otra de las cosas que sucedió, a lo que igual, no sé, sacarle también un poco de colación por la situación del propio piloto, el incidente de Doohan, si no recuerdo mal, fue en los libres 2. O sea, ese accidente que tiene contra las barreras, además un accidente bastante contundente, a alta velocidad, por presumiblemente, como se ha comentado, un fallo propio de pilotaje, de error del piloto, de no cerrar el DRS antes de hacer el giro en esa curva, en la primera curva de Japón, y, como digo, te vas recto hacia la escapatoria. También, una de las cosas más reseñables, uno de los momentos más... que bueno, el piloto se ve que salió dolorido, etcétera, pero bueno, el domingo estaba corriendo ahí, quiero decir que no tuvo ningún problema físico, que es lo importante. Pero hubo un error que, aparte de todo el dinero que le costó al equipo, que se ha hecho saber que no ha sido poco, tampoco deja en muy buen lugar a Doohan, dada su circunstancia. Pero eso, otra cosa reseñable de este Gran Premio que no sucedió el domingo. Claro, pero es que, a ver, lo de Doohan obviamente yo creo que es un poco una estupidez, o algo falló, bien DRS, no creo que cuente Alpine, que es lo que pasó. Si bien lo que se contaba del simulador, ostras, como un simulador de tu equipo, el simulador de Alpine, te permite hacer esa cafrada, es que los datos del simulador están muy mal. Pero fuera lo que fuera, tampoco te lo van a contar. Y ya está, ocurre el viernes, 3 millones que va a tener que poner el equipo, pero ya está. Pero tampoco es que ni siquiera comprometas nada. De hecho, decían que si Briatore necesitaba una excusa, que ya la tiene. O sea, tenerla ya la tiene. Y es que realmente excusa la puede tener, no te digo que no. Pero los resultados de Alpine en Japón, Pierre Gasly 13 y Jack Doohan 15. Ese coche está donde está. Tú le puedes pedir a Jack Doohan, te puedes enfadar con él o lo que Cristo sea,
Pero lo del viernes no afecta al resultado final. Quiero decir, ahí no tenías coche. Y solo como dato, el Gran Premio de Japón, ayer, 15 adelantamientos este año. Hubo, después de la primera vuelta, el año pasado 48 y en 2023 29. Y el año pasado teníamos casi los mismos coches que este año. O sea, casi como una carrera ultra rara en la que todo el mundo se ha aburrido y no ha habido nada. No recuerdo el año pasado que hubo, para que hubiera 50 adelantamientos, pero bien es la fecha o algo es, pero es que ha sido una carrera terrible. Mira, de hecho, ahora sí, yéndome a un momento de la carrera, por lo que estás comentando de los adelantamientos, no recuerdo el dato, no tengo las cifras delante respecto a cuántos adelantamientos hubo el año pasado, etcétera, pero es que eso durante la carrera, aparte de lo que has comentado, de que entre los 10 primeros el único cambio de posición que hay es entre Hamilton y Hadjar, en la séptima y la octava, que las intercambian respecto a las que te tienen en la salida. En las primeras vueltas, te diría, en las primeras vueltas, o sea, primera vuelta y segunda como mucho. Una de las cosas también con más batalla que pudimos ver fue la lucha de posiciones entre Alonso y Gasly, que como digo, se dio en las primeras vueltas, justo, o sea, quiero decir, primera vuelta, poco después de la salida, que vimos cómo se emparejan, casi llegando a la 130R, pues se buscan ahí un poco el hueco el uno al otro, un momentico así, ¿no? Como de tensión, un poco emocionante, y ya, porque es que realmente, ya te digo, durante la carrera no vimos nada más, no pasó nada más. Sí que, mira, por cerrar este tema, o sea, lo que sería el análisis, compañeros, y si os parece, ir metiéndonos en lo del tema de Lawson y Tsunoda, además, como ha anticipado Iker, precisamente por la posición de Tsunoda, pues toda la situación por el título de constructores, el solamente tener a un piloto luchando por ello. ¿Cómo veis vosotros o qué conclusión sacáis? Que Iker ya lo ha anticipado un poco por esa parte, pero de que Verstappen, teniendo un coche a priori bastante peor que el McLaren, de hecho, el propio Red Bull, una vez que empezó el fin de semana, en las primeras sesiones de libres, se veía un coche muy nervioso, muy difícil de manejar. Verstappen se quejaba, de hecho, diciendo que el coche pues que no iba a su gusto para nada. De hecho, creo que decía que el coche como que era poco rígido, por decirlo así. O sea, que había quejas por parte del coche. Oye, a lo largo de que va pasando el fin de semana, ya en la clasificación, aparte de las manos de Verstappen, vemos un coche pues bastante más manejable, lo coloca en pole, y luego el domingo consigue llevarse la victoria. Algo que, mira, yo personalmente, de hecho, así lo reflejaba en mi porra, yo no le daba la victoria a Verstappen. Digo, en algún momento dado caerá, porque al final el coche no se lo permite, no es lo mismo una vuelta que 53, pero finalmente le arrebata la victoria al equipo. O sea, quiero decir, chapó por Verstappen y, pues como anticipaba un poco Iker, ¿no? Por esas luchas entre pilotos que pueda haber, a ver si vamos a ver también este año perlitas de McLaren, como las que veíamos el año pasado. Pero yo creo que no tanto una mezcla, ¿no? De las manos de Verstappen, de su habilidad y de las cagadas de McLaren, de Lando Norris en clasificación, ¿sabes? O sea, yo creo que es una mezcla que se han juntado, pero que no te voy a decir, no, ha ganado por demérito de McLaren, no, porque Verstappen está demostrando que tiene manos y le está sacando un juego a ese coche que no da para tanto. Pero yo creo que se han juntado las dos cosas. No, sí, termina. No, sí, acabo. Que al final son tres factores. Que Verstappen es extraterrestre, cosa que ya sabemos. Que McLaren, tres, decía tres, eran cuatro. Verstappen es un extraterrestre. McLaren no está poniendo orden en el equipo y quizás su primer piloto no es el más rápido de los dos. Que no hubo adelantamientos, que eso ya lo condiciona todo. Y que al final Verstappen sacó un vueltón el sábado y ahí ya tuvo media carrera. Pero porque no esperábamos que no iba a haber adelantamientos, sino probablemente la cosa hubiera sido diferente. Sí, eso es. O sea, ahí coincido también. O sea, no es solamente eso, de mérito de McLaren que haya hecho mal las cosas. Se juntan muchos factores y uno de ellos, pues evidentemente, las manos que tiene Verstappen para manejar este coche y ponerlo en un sitio que no es el suyo. Por eso decía y anticipaba al principio del programa el hecho de que fuera una de las carreras, una de las victorias más meritorias suyas, por haberla conseguido con un coche que evidentemente no está para conseguir esa victoria. Luego, más allá de la pelea también entre los dos McLaren, el hecho de dejar pasar a Piastri, porque además, de hecho, iban pasando las vueltas, ¿no? Y además llegaba un momento que en la propia retransmisión comentaban,
Es que si quieren hacer un cambio de posiciones, se les está acabando la carrera, es decir, ya no tendría sentido hacerlo. O sea que igual ahí... respecto a esto, no sé si leíste las declaraciones de Andrés Stella, no sé si lo sabes. Pues no, te diré que no estoy al tanto. Que dijo que no le dejaron cambiar porque determinaron que es que no tenía ritmo como para adelantarlo. O sea, mira, dice, no se intentó el undercut porque comprometía a Piastri, ya que para Norris antes habría obligado a Piastri a esperar perdiendo tiempo y posición, especialmente cuando necesitaba cubrir la parada de Russell. 2, por el riesgo de safety car, porque parar antes y ceder posición en pista exponía a Norris a perder mucho, se haría un safety car antes que los demás, de que pararan los demás. Y 3, por la dudosa efectividad. No estaba claro que el undercut fuera a funcionar contra Verstappen y dado el bajo desgaste y dificultad para adelantar, la ganancia podría no haber sido suficiente. No se intentó el overcut porque los neumáticos nuevos eran mucho más rápidos. Cuando Russell paró, demostró que los neumáticos duros nuevos eran significativamente más rápidos que los medios usados. Quedarse en pista habría significado perder tiempo y posiciones. Y, por último, la baja degradación. Los neumáticos apenas perdían rendimiento. El beneficio típico del overcut no existía aquí. Las gomas frescas daban ventaja inmediata. Eso es lo que dijo Andrea Stella. ¿No suena un poquito a excusa? Como a cosa ya pensada a posteriori. Porque es que no estamos hablando de un undercut, estamos hablando de un swap. Cuando tenías cerca, a falta de 15 vueltas, que es cuando Piastri estaba pegando a Norris, ahí haces el swap de pilotos, no comprometes absolutamente nada. Y si ves que a 3 vueltas no te has pegado, cambias otra vez de posiciones y ya está. O sea, suena como a 8.000 justificaciones. Por si me preguntan, yo digo esto, pero es que no era undercut overcut, era un swap directamente. Que no cuela, Estela, que no cuela. Sí, porque además de eso, o sea, vale, pues dejamos pasar, ¿no? Y evidentemente, si no lo consigues, coges, devuelves posición otra vez a tu compañero y pista. Y nunca mejor dicho. Pero sí, a ver, no sé, yo creo que puede haber un poco de ambas. A ver, evidentemente los equipos son los que tienen mayor información. A ver, todo es verdad que que todo ello jugaba un poco en ese favor. O sea, el hecho de que fuera difícil adelantar, igual en un momento dado el equipo decía, vale, pues no le vamos a dejar pasar porque vamos a perder el tiempo y al final Piastri se va a quedar ahí estancado. Había pilotos que incluso estando en distancia de DRS con el piloto de delante no le conseguían alcanzar. Que aquí también es verdad que solo hay una zona de DRS. Pero vamos, que hubo muchas cosas que jugaron ahí en contra de McLaren. Pero sí, bueno, a ver, yo no sé, yo igual lo dejaría ir un 50-50, lo del tema de las excusas o no. A ver, pero como digo, es que son errores o decisiones de McLaren. Igual no errores, ¿no? Pero sí, oye, pues pequeñas perlas, como decía, que aparte de errores, por ejemplo, el año pasado de Norris como tal, propios errores de decisión o malos juicios de McLaren, pues les costaron muchos puntos a lo largo de la temporada. Sí. Por eso, que no se conviertan en una tónica este año, tampoco. Sí, porque lo que van a hacer es regalar. O sea, si no se inclinan por un piloto, lo que van a hacer es regalar puntos. Y eso ya lo saben ellos. Pero es que va a volver a ocurrir. Es que no tengamos dudas que se van a volver a dejar por el camino, porque yo creo que McLaren quiere hacer campeón del mundo a Norris y a Piastri a la vez. Y eso no es posible. Y eso te va a acabar generando problemas. Mejor para nosotros los espectadores. Y no, desde luego, o sea, a ver, porque si el año pasado pensábamos en qué carrera ganará el Mundial Verstappen y el resto a ver qué hacemos, ahora este año es a ver quién de los dos gana el Mundial y a ver quién de los dos comete menos errores. Bueno, y Verstappen cuánto puede luchar con ese coche. Sigo dudando, o sea, sigo teniendo mis dudas de si está tan claro lo de McLaren, ¿eh? O sea, evidentemente tienen el mejor coche, pero es que, o sea, fallan y fallan mucho en ese aspecto. Yo aposté por Verstappen antes de los test de pretemporada, ahí tengo mi apuesta y yo me agarro a que Verstappen falla menos y por menos el de pilotos lo tendrá. Si Verstappen puede o no, lo vamos a ver en circuitos donde se pueda adelantar y donde haya adelantamientos. Porque va a haber circuitos donde, yo creo en circuitos estos un poco ratoneros, donde realmente la victoria va a estar en el que haga la pole. Es decir, Mónaco, Zandvoort. Ahí esos 25 o esos 14 puntos que puedes sacar, te lo va a destinar probablemente el propio sábado. Pero luego Miami y este tipo de circuitos donde, digo Miami porque está ya cerca, no por otra cosa. Pero estos circuitos donde adelantar es más o menos posible, ahí es donde habrá que ver cuánto tiene Verstappen.
Yo ahí, a ver, mira, sacaría dos cosas a colación. Por un lado, unas palabras que mencionaste tú, Iker, creo que fue por vía interna, o sea, en privado entre nosotros, entre bastidores, que dijiste que entre los dos pilotos de McLaren, McLaren evidentemente tira más por darle la victoria o tener un campeón del mundo británico y no australiano, con lo cual esto jugaría a favor de Norris y no de Piastri. O sea, quiero decir que eso lo saco a colación porque me parece que, oye, tenías un punto ahí importante y es algo que vamos a ver también, eso, precisamente cómo juega las cartas el equipo, por esa parte. Y por el otro lado, lo de Verstappen, que estás comentando justo ahora también, vamos a ver hasta dónde puede llegar o qué es lo que puede hacer. Teniendo en cuenta que estamos en la tercera carrera y viendo lo que hace Verstappen con ese coche, teniendo en cuenta el coche que tiene con respecto a McLaren, joder, a mí creo que me da que pensar también el hecho de que si Red Bull mejora mínimamente ese coche o simplemente por cuestión de configuración, ¿no? O de setup o lo que sea, hace que ese coche sea un poquito mejor, coño, igual te vuelve a poner en duda el título de un McLaren. Yo, si no recuerdo mal, tendría que tirar de la hemeroteca. Creo que aposté por Norris para el título de este año. Me la jugué, o sea, quiero decir, y estoy medianamente convencido teniendo las dudas que me puede generar Norris de por sí. Pero es que precisamente con lo que estoy comentando ahora me hace pensar incluso, pues igual no está tan claro, como ha dicho Orlando también, lo de McLaren. Pero es que al final, todos los equipos, por igual, llega un momento en el que tienes que tomar una decisión, o ganar 2025 o ganar 2026. Y no es ganar 2026, es ganar 26, 27 y 28. Porque tus horas de túnel de viento son limitadas, y o las metes en un coche o las metes en otro. No sé yo si a McLaren le interesa competir este mundial y luego perder al año que viene, o si a Red Bull le interesa porque, ostras, es que es como una decisión complicada en la cual yo creo que se van a dar alguna que otra actualización, pero ya a partir de España no vamos a ver absolutamente nada, estoy yo casi seguro. Entonces yo creo que vamos a ver a partir de que entren en Europa. Yo creo que ya las cosas cambiarán un poco menos de lo que podemos pensar ahora. Sí, pues vamos a ver, porque, a ver, también es verdad eso. Con el cambio de normativa, pues habrá un momento en el que igual los equipos se centren ya directamente en lo del año que viene y dejen lo de este. Pero claro, o sea, tampoco van a tirar a la basura. O sea, quiero decir, bueno, estamos, no sé, vamos a ponernos caso de McLaren, ¿no? Imaginemos que, pues lo que dices tú, pues de España en adelante no tienen pensada una planificación así de desarrollo en 2025, centran 100% de recursos en 2026, pero igual si ves que la cosa está ahí, que, oye, te puedes venir atrás, lo que digo, ¿no? Que Red Bull se te pega, o, bueno, a ver, estamos contando solo con Red Bull, pero incluso Mercedes o Ferrari, que están un poco más atrás, pues que también den un pequeño pasito, se te aprieten, no vas a echar por la borda las opciones que puedas tener por centrarte, o sea, seguro que un mínimo mantendrías en lo de este año, pero que igual no está tan clara la cosa para McLaren. Sobre todo, como digo, viendo lo que nos está dejando ver Verstappen. Y dicho esto, precisamente lo que nos está dejando ver Verstappen en contraposición a lo que nos está dejando ver un nuevo compañero de equipo o el compañero de equipo que tuvo anteriormente en la anterior carrera. Si os parece, compañeros, vamos derivando el tema, porque al final parece que no, pero eso, aunque había poco que hablar de la carrera, hemos ido sacando bastantes puntos y nos estamos explayando. Derivamos a ese otro tema que yo creo que, además, teniendo en cuenta que el último programa fue hace 2 semanas, ha habido mucho que comentar y se ha hablado mucho en esta semana anterior al Gran Premio y sobre todo ahora, después de Japón, yo creo que sigue dando que hablar. El tema de Tsunoda, Lawson, Tsunoda. Ese swap de pilotos. Y aquí voy a sacar a colación unas palabras de... Creo que ha sido tú, Erlans, el que lo has comentado, lo de las carreras de margen. ¿Cuántas carreras de margen va a tener Tsunoda? Que yo creo que por ahí va a ir un poco la cosa. Es decir, Lawson, le han dado 2 carreras de margen. Se ha visto que no ha dado la talla, teniendo en cuenta lo que hemos hablado, ¿no? De si tomaste la decisión correcta el año pasado, etcétera, 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 porque hay mucho trasfondo en todo esto, pero le das 2 carreras de margen. Ahora, se sube Tsunoda. Ojo, que también he de decir que Tsunoda, cuando empezó el fin de semana, yo creo que pintaba mejor de como luego realmente lo hizo en clasificación o en carreras. Es decir, podíamos esperar igual un poquito más de él. Pero luego, a efectos prácticos, llegando no lo hizo mal hasta la Q2. No lo hizo mal hasta la Q2. Sí, por eso digo, o sea, hasta la clase, o sea, el momento de la verdad, casi, en la clasificación, como quien dice.
porque te digo, en libres, etcétera, o sea, había estado bastante cerca de Verstappen, manteniéndose ahí un poco en las posiciones top. Pero luego, como digo, o sea, en el momento de la clasificación o en el momento de la verdad, que es el domingo cuando se suman puntos, pues eso, al fin y al cabo sales 15, terminas el 12, no has estado, o sea, vale, sí, has estado un poquito mejor que Lawson en las carreras anteriores, pero tampoco has estado mucho más allá, no has llegado a sumar puntos. Como decíamos, ¿no? A Lawson le das 2 carreras de margen. ¿Cuál es el margen ahora para Tsunoda? Porque el equipo tampoco tiene pilotos en la recámara. Yo creo haber leído que han dicho que no van a cambiar a Tsunoda. Que ya está. O sea, que lo que sea será. Yo he leído eso, es que además ya hablamos el otro día de qué opciones tienen. O sea, qué alternativas tienen, a quién van a poner, ¿sabes? O sea, las alternativas ya son muy, muy, muy locas. Es que es ya, no sé, el juego de las sillas y esta temporada es de coña. O sea, han dicho que yo creo que van a dejar a Tsunoda este año. Matan 2 pájaros de un tiro. Si Tsunoda lo consigue o hace algo decente, pues al menos han remontado y corregido un poco la cagada que han hecho. Y si no, pues mira, ya se pueden quitar de encima a Tsunoda para el año que viene, que además decía eso, que ya dejaban de colaborar o de hacer los motores con Honda y pasaban de él. Yo creo que no le van a cambiar, ¿eh? A ver, a Tsunoda le van a dar toda la temporada por el descrédito que tendría poner a otro piloto más. Pero, a ver, lo que ha hecho ahora mismo Red Bull es ridículo. Has cargado a un tío después de 2 carreras, le has mirado la moral porque queda 16, pones a otro y queda 12. A ver, del 16 al 12 hay alguna mejora. Pero es que me da igual. Eso es lo normal. No son puntos. Bueno, tú pones es que a un normal, segundo piloto. Dime. Sí. No, sí. Que al final tú pones a un segundo piloto, Horner. Queremos recuperar el trono de campeón de constructores. De puta madre, tienes al piloto el 12. Le vas a dar la temporada, pero yo pienso pedir, a partir de Arabia Saudí, como Tsunoda no puntúe, a partir de Arabia Saudí yo voy a pedir ya a Hadjar, a ver si él ya lo hace mejor. Si al piloto que no le... A ver, a Lawson no le tenías que haber puesto esta temporada. Estamos de acuerdo, pero al menos dale toda la temporada y déjale que crezca. A Tsunoda le has puesto ahora porque te da igual quemarlo, porque el año que viene ya no va contigo, era una exigencia de Honda. Pero es que ya a mí todo lo que pasa a partir de la tercera carrera me da igual. Porque para mí la vara de medir son 2 carreras, que es lo que le has dado al piloto anterior. ¿Tsunoda va a puntuar en Bahrein? Probablemente no. ¿Es un ridículo de Red Bull? Sí. Y ya Total. está. Es que ya está. Es que Sí, lo que han hecho. tendrían que haber cogido. Y O sea, ya lo acabas hemos de hacer dicho, uno. tendrían que haber cogido. Sí, eso es, o sea, es o quedarse con Pérez o haber cogido a Sainz en su momento. Que esa fue la mayor cagada. No coges a Sainz, cojones, pues subes a Tsunoda desde el principio. Bueno, en ese momento, para mí, termina. A corto plazo, te digo, a corto plazo. Si pensabas en a corto plazo intentar conseguir puntos o ganar este Mundial de Constructores, Sainz. O sea, piloto más experimentado y libre en ese momento, no lo tenías, aparte de Checo. Y a Checo, ya le querías echar, vale, no coges a Sainz, echas a Checo. Tío, sube a Tsunoda, que tiene 4 años de experiencia y por inercia, por cojones, es el que más papeletas tiene de por lo menos hacerlo bien. No, metemos a Duhan, que ha hecho ¿cuántas? Que fueron 12 carreras y como que los testes que hicieron entre Tsunoda y él lo hizo mejor. Pues otra cagada. Y al final, pues yo creo que han reculado todo lo que han podido y han dicho, venga, pues lo dejamos un poco como tendríamos que haberlo hecho y ya está. Pero bueno, la cagada para mí desde que echan a Pérez, después de renovarle, y si ellos estaban pensando en a corto plazo en ganar este mundial, no meter a Sainz. Sin más, eso es mi idea, yo creo. Mira, ahora, pensándolo todo a posteriori, que es mucho más fácil, Sainz ha hecho el mejor, o sea, lo que cuestionábamos de por qué no le quiere, por qué no se va, creo que es la mejor decisión que puede haber tomado en toda su carrera. Porque tú vas a Red Bull, haces el ridículo y no te recuperas. Ahora al menos, mira, Stan Williams, que le gana Albon, venga, pues sí, yo qué sé, acabar en otro equipo de medio pelo. Acabas como el culo en Red Bull y ya olvídate de Fórmula 1. O sea, que ahora mismo es lo mejor que le podía pasar. Pero en el fondo, tanto Tsunoda como Lawson están haciendo un favor a Pérez que no lo habíamos pensado nunca. Todo el mundo pensando que Pérez era un matao, era un medio pelo. Totalmente, sí.
igual ahora no era tan malo como pensábamos, y es que ese coche solo sabe conducir Verstappen. O sea, igual en el fondo te acaba quedando una buena imagen de Pérez, ya simplemente por lo mal que lo están haciendo otros. Y lo que tenías que haber hecho era subir a su Noda, pase lo que pase. Al año que viene te lo vas a cargar, así que ¿qué más te da? Y tienes a Hadjar y a Lawson trabajando los dos. Y el que mejor sea, ya lo subirás, lo mantienes o otro le echas para meter a cualquiera de los otros dos que tienes en Fórmula 2 y ya está. Es que con la tontería que han hecho bueno es a Pérez. Sí, totalmente. Es que en ese aspecto, por eso, ¿no? Lo que hemos comentado tantas veces. Ay, ¿qué piloto te lo va a hacer mejor que Pérez? Pero sí, o sea, lo que le están haciendo es un favorazo precisamente al piloto mexicano. Por eso, por el problema de que, pues igual no era tanto cosa del piloto, sino del coche. Que precisamente un poco al hilo de todo eso, también, no sé si, bueno, a ver, lo recordaréis, ese famoso post que salió, no recuerdo exactamente quién fue el piloto que lo publicó, post al que de hecho Max Verstappen, digamos que lo reafirmó un poco esas palabras. Pero ese post famoso en el momento que bajan a Lawson diciendo que esto era, bueno, dentro de que te estás cargando la trayectoria de la carrera de un piloto, no le estás dando ni siquiera margen, es más un ataque de pánico que una decisión como tal. Bueno, no está consiguiendo resultados también. Lo tengo en pantalla, ¿eh? Si te refieres al post de Instagram donde dio like Verstappen. El de Van der Garde. Sí, Van der Garde, correcto, eso es, sí, a ese post me refería. Creo que es en ese post, si no recuerdo mal, donde dice eso, esto al final no es una decisión, es un ataque de pánico. Un ataque de pánico del equipo por ver que encima los recursos. Igual es una forma, o sea, que decir, precisamente el hecho de echar a Pérez por decir, bueno, es cosa del piloto, no del coche. Igual es un poco el rollo de no querer admitir o no querer aceptar que, coño, que realmente el problema sí es tuyo, es del coche, que no has fabricado un coche en condiciones y el piloto, claro, no todos son Verstappen, no puede llevarlo a donde lo lleva él. Y al final, pues pasa lo que pasa con Pérez. Pero, coño, es que se ve con Lawson. Vamos a ver ahora con su Noda, pero, coño, es que el problema igual no es el piloto. El problema igual está en el coche. Y es que el problema ya no es... A ver, el coche creo que es un problema. Pero luego también es que tienes a los jefes que de vez en cuando cogen una granada, la deciden abrir y se la lanzan al piloto a la cara. Que es lo que pasó con Pérez. No, es que si queda 100 puntos por detrás de Verstappen, igual nos tenemos que cuestionar si es una buena decisión, es que no sé qué, es que no sé cuál. O sea, la estrategia de dinamitar a tu segundo piloto no funciona nunca. Y si pones un piloto sin experiencia, asume que va a cometer errores. Pero es que lo que no puedes pensar es que todo el mundo es Verstappen. Verstappen te sale uno por generación, te sale uno cada siglo. Y es que directamente quizás después de Verstappen, el anterior fue Alonso y el anterior fue Schumacher. Es que los cuentas con los dedos de la mano. No puede ser Verstappen tu vara de medir, ni puedes pensar que todo novato que subes en el coche ya funciona, porque es que mira lo que hace Verstappen. Ya, es que igual lo que hace Verstappen solo lo hace él. Comparaban Red Bull con los rookies con Mercedes. La diferencia de trato que tenía Red Bull y Mercedes en esta temporada con los rookies, que era una bañada. La que Mercedes era súper comprensible y mucho más humana, como quien dice, y que Red Bull ha sido machacar y como una máquina, sin sentimientos. Pero es que, o sea, la cosa es que Red Bull ha sido siempre así. Lo que pasa es que no nos dábamos cuenta porque era un poco equipillo de medio pelo. Pero es que cuando tú tienes a un rookie, lo que tienes que hacer es cuidarle, tratarle y saber que va a cometer errores. Lo hizo, bueno, tampoco Russell no le vamos a considerar tan novato, ¿no? Cuando llega a Mercedes. Pero lo que está haciendo con Antonelli es, yo creo, darle todas las facilidades del mundo, cuidarle, joder, más es que Antonelli es un crío, o sea, no sé si tiene ya justo 18 años y pocos días. Es un chavalín que está creciendo. O sea, Antonelli algún día va a hacer un 0 porque se ha estrellado por fliparse un poquito. Pero ya está, tú le das crecimiento, no sabes que en 2026 tampoco va a hacer nada, igual si en 2027, pero al menos que el piloto crezca. Pues que si tú lo que haces es ya machacarle moralmente desde el principio, y tú tienes a Hadjar que llora después de la carrera y tienes a Marco diciendo menos llorar y más correr, pues hombre, no sé yo si tú esperas tener un buen clima de trabajo. Yo os recomiendo que veáis la entrevista que le hicieron a Albert Suárez el otro día en Soy Motor, que está guay. A ver, después sigue llorando después de tantos años, pero
cuenta cosas de Helmut Marko y de Red Bull que cuadran bastante con lo que estamos viendo. Y que decías tú que antes era un equipo de medio pelo y que no lo veíamos tanto. Joder, a mí me parece una pista bastante obvia que todos los segundos pilotos han acabado a malas. O sea, mira Webber, por ejemplo. Webber no se fue porque estaba súper a gusto. O sea, Webber se fue porque estaba también quemado. Y a Ricciardo pues porque era más buenazo, pero también lo ha quemado hasta que le han dicho adiós. Y Pérez, pues sabes, aquí vas viniendo y dices, hostia, es que en verdad machacaba a todos, ¿eh? Y si vieras a los de Visakasa, también. Pero es que tampoco tiene pinta que los primeros pilotos se vayan muy bien. O sea, Vettel cuando se va, no sé yo si Vettel se va de buenas porque quiere otros retos o porque acaba quemado. O sea, la cosa es que cuando tienes pilotos que te duran 4 o 5 años, igual es que algo pasa. También. Sí, además con Vettel, a ver, yo creo que Vettel coincidió también un poco en el momento en el que en sus últimos años en Red Bull coincidió con Ricciardo. Ricciardo que estaba en sus mejores años y Ricciardo le hizo bastante sombra a Vettel. Yo creo que eso no jugó a su favor. Pero sí es verdad precisamente lo que estáis diciendo. Y a ver, la famosa maldición del segundo asiento que ha salido ahora a raíz de esta maniobra de Red Bull, esa maldición del segundo asiento, ¿no? Eso, que precisamente como los iba citando Erlans. Primero Ricciardo, luego bueno, es que a ver, acordaros, Albon estuvo en Red Bull, fue tan pasajero, yo creo que casi ni nos acordamos, pero Albon también, sí, le tiraron. De Vries también estuvo y lo tiraron. Ricciardo después, luego Pérez, bueno, a Ricciardo creo que le he mencionado 2 veces, pero quiero decir, o sea, eso, el caso de Albon también lo subieron al equipo. Que de hecho en el momento que lo subieron también fue como, joder, pues subir a Albon, no tirar por alguien con su perfil, que igual todavía no estaba ahí, pero bueno, al final te ponen esa misma vara de medir y a Albon lo largaron como han hecho con tantos otros. O sea, entra un poco en esa filosofía de Red Bull, como bien decís, pues como Webber, etcétera. Al final Red Bull no comete el error de otros equipos de dejar que el primer piloto quede muy en el aire, lo tienen ya prefijado desde incluso antes de que empiece la temporada, se centran en ese piloto y los resultados de ese piloto son los que por consiguiente tiene que conseguir el piloto del otro asiento. Y si no estás a esa altura, hasta luego. Pero es que lo que le ha coincidido es que el primer piloto de Red Bull han sido pilotos muy buenos. Aunque aquí todo el mundo crea que Vettel no es un buen piloto, esos 4 mundiales te los hizo. El segundo piloto no estaba muy no estaba muy querido en el equipo. Cuando tienes el problema de que 2014, que es un año desastroso para todos, Vettel pierde un poco, es como que ya directamente le abre la puerta de salida. De repente, un poquito después, bueno, Gasly también estuvo en Red Bull, luego le bajan y luego le echan. De repente también te llega Verstappen. Y es que el problema es que Verstappen es un puto monstruo. Entonces Verstappen no es comparable con nadie. Lo que no puedes esperar Red Bull es que todo el mundo sea Verstappen. Porque si todo el mundo fuera Verstappen, probablemente en la Fórmula 1 pues tendrías 20 tíos. 20 Verstappen. Y lo que ha tenido suerte es que ha ido encontrando o bien fichando talento más o menos joven y te ha salido bien. Pero el día que no te que o este primer piloto alienígena no lo tengas, desapareces. Y yo creo que es lo que le puede ocurrir a Red Bull, como Verstappen pegue la espantada. Como Verstappen te pega la espantada en 2027, el equipo desaparece. Sí, cosa que de hecho, a ver, ya se rumoreaba el año pasado e incluso este año es algo que se sigue comentando, ¿no? La posible salida de Verstappen del equipo. También pues por eso, ¿no? Porque en algún momento Verstappen también ha mostrado un poco su quemazón con el equipo, con lo malo que es el coche, etcétera. Pero eso es, si nos ponemos en la posición de que incluso Verstappen en un momento dado se te marche, ya al hilo un poco de lo que estabais comentando, que también una puntilla de las que iba a hacer, el hecho de que su noda se quedase o no, porque no tienes recambio, ¿sabes? Es lo que decía. Es que no te queda nadie en la recámara. ¿A quién subes? Y de ahí, por eso digo, esa falta de opciones va a hacer que mantengas a su noda y si no, ¿a quién pones? Y en el momento de que se te fuera Verstappen, pues no sé, imaginaos una Red Bull el año que viene, pues por ejemplo con Hadjar y su noda, por poner un ejemplo. Es que no te vas a comer nada si el coche que tienes sigue siendo este. A ver, lo que pasa es que, bueno, el año que viene ya cambia normativa, etcétera, pero fíjate la dupla que puedes tener a la que llegarías a tener si se te va Verstappen.
Pero es que si se te va Verstappen, todo cambia. Si tú metes a Hadjar y a Tsunoda y esperas ganar el Mundial de Pilotos, pues obviamente vas a quemar a los dos. Si tú tienes a Hadjar y a Tsunoda y asumes que eres quinto equipo, pues ya está, no hay problema. El problema es que Red Bull es quinto equipo, pero ellos se consideran campeones del mundo. Entonces, ¿sabes cuándo te vienen los problemas? Bueno, yo quiero aprovechar para comentaros una cosilla que ha salido el día de hoy. De hecho, la noticia es de las 5 de la tarde. ¿Vale? Ha salido Hamilton en declaraciones diciendo que hasta ahora su Ferrari SF25 está, cito textualmente, por debajo del rendimiento del que ha tenido su compañero Charles Leclerc en las primeras citas de la temporada. Espero ver algunos cambios positivos en la próxima carrera, dijo a los medios internacionales tras la carrera de Suzuka. En lo que suena a mensaje interno y con cierta prisa por su parte. Dice, durante las 3 primeras carreras ha habido un pequeño déficit entre ambos equipos, el de Leclerc y el suyo. En algunos aspectos del coche, por mi parte, algo está por debajo del rendimiento y es bueno saberlo. Con lo que tenía, ese es el mejor resultado que podía conseguir. Dijo sin desvelar de qué se trata realmente. Hemos encontrado algo en el coche que ha tenido un rendimiento inferior en las últimas 3 carreras. Espero de verdad que cuando la arreglen empiece a conseguir mejores resultados. Y después de esto, dijo Hamilton que estaba perdiendo algo más de una décima por vuelta con este problema. Fred Vasseur ha cogido y ha dicho lo siguiente, después de estas declaraciones. Señala que la diferencia de rendimiento entre los coches en Japón estaba relacionada directamente con las elecciones de la puesta a punto. El equilibrio, por lo tanto, estaba relacionado con sus propias decisiones. Bueno, pues a ver, yo creo que todo esto va a quedar condicionado al resultado de Bahrein. Sí, por supuesto, si en Bahrein Hamilton hace un buen resultado, todo esto se olvida. Pero sí que me parecía a mí leer o escuchar como que a Hamilton le habían puesto un setup un pelín diferente por el tema de la descalificación de China por lo del desgaste de la plancha. Yo imagino que todavía igual se está adaptando. De hecho, Sainz ya ha dicho que va a necesitar de 5 a 10 carreras para adaptarse. Entiendo que Hamilton parecido. Pero siempre creo que es más fácil quejarte de que te están saboteando el coche a reconocer que has hecho cosas mal. Pues yo creo que mientras Leclerc siga ganando, Hamilton se quejará. Y cuando Hamilton haga una buena carrera, ya está. Todo eso se olvidará. Puede ser. Yo coincido con esas palabras. O sea, creo que no estaba muy al tanto de esto que estás comentando, o sea, no había leído la noticia. No me sorprende por un lado que salga, porque al final, pues siendo Hamilton, pues Hamilton llegando a Ferrari ya en las 3 primeras carreras, más allá de la descalificación por parte de los 2 pilotos en la última carrera, pues oye, no estás ahí, tu compañero está quedando un poco por encima, más allá de que, oye, en la última carrera Hamilton se llevó la victoria en la pole y la victoria en el sprint. Pero más allá de eso, pues eso, se te ve ahí un poquito. Que yo creo que al final, eso, no me sorprende que salgan este tipo de declaraciones o este tipo de noticias. Creo que hay mucha especulación, eso es. Al final, pues estamos a inicios de temporada, lo que dice Iker. Si de repente en la siguiente Hamilton brilla, todo esto de repente se olvida y no se sabe nada. Pero yo creo que también, a ver, no sé, pues dentro de la propia situación de Hamilton, como lo esté llevando él personalmente, etcétera, o sea, al final creo que tiene que haber un periodo de adaptación sí o sí, y más a lo que hemos comentado, cuando llevas, toda tu trayectoria en la Fórmula 1 ha sido con motores Mercedes. Los últimos 13 años creo que te los has pasado en el propio equipo Mercedes, es decir, cambiar de una cosa a otra totalmente diferente por filosofía del equipo, por motor, por coche, etcétera, te va a llevar unas cuantas carreras aquí a matarse. Mira, no, pues el dato de lo que has comentado, Orlans, que decía Sainz, de 5 y 10 carreras. O sea, me parece lo normal, lo más natural. Pero claro, que se te ponga en duda o que, pues no, igual la imagen que estés dando, teniendo en cuenta que eres Hamilton, etcétera, la expectativa que pudiera haber, tal, pues igual tienes que echar un poco más balones fuera hacia el equipo, más que sea cosa del propio piloto. Pero como digo, yo creo que ahí también la cosa queda un poco, si coges y dices, bueno, a ver, pues no sé, eso, me estoy aclimatando, todavía hay muchas cosas del coche a las que me tengo que acostumbrar, oye, pues le tiras un poco alguna piedra al equipo, aprovechas, pues como digo, ¿no? Pues la descalificación, al final la descalificación tampoco ayuda, pero bueno, no sé, vamos a ver cómo se desarrollan las siguientes, porque eso es como dice Iker, según lo que pase ya en la siguiente carrera en Bahrein o en la siguiente, pues la balanza puede tirar por un lado o por el otro. Creo que es momento de dar el dato random de la semana.
Me parece bien. Porque Piastri... Bueno, lo tenías tú, ¿no, Iker? Sí, Piastri se acaba de meter en la misma lista junto a ilustres como Chris Amon, Carlos Pace, James Hunt, Carlos Reutemann, Jan Alesi y Rubens Barrichello. Hacer podio el día de su cumpleaños. Vale. Mira, pues, buen dato. Buen dato. Pues mira, otro de los datos que comentábamos también antes de empezar el programa, que le podemos hacer mención. Perdona. Como dato random. Perdona, que acabo de acordarme. Otro dato random. Carlos Sainz fue multado con 20.000 euros por estar cagando durante el himno nacional. ¿Vale? Ostras, El truño más caro del... Hostia. Bueno, de casi te diría. Joder, el más caro de tu vida, yo creo. No, pues mira, no estaba al tanto. A ver, yo creo que hasta ahora... Sí. Sacaron la típica foto de la sentencia, digamos, de la PIA, y la gente preguntando, ¿y qué queréis que hiciera? ¿Que se cagase encima? No sé, que se cagase dentro del coche. Yo creo la importancia de la preposición, porque cagar durante el himno es una cosa, cagar en el himno es otra cosa, igual es más delito. Vaya tela. Ay, no, sí, pues joder, bastante surrealista. A ver, yo creo que este dato inútil se lleva la palma desde que en este podcast hemos decidido dar un dato inútil en cada programa. Sí. Delito. Bueno, y ya lo dejo limpio, ¿vale? Lo que dijo la FIA fue for his trip to the toilet during the national anthem. Mira, al menos, oye, corto, claro y conciso. En fin. El que estuviera redactando el informe se tenía que estar partiendo el pecho el solo, la verdad. Sí. A ver, ya es que ya con todo esto, el dato que iba a decir yo ya se queda como dato innecesario, o sea, es dato súper estúpido ya. Yo iba a decir lo que comentábamos tú y yo, y que era al principio antes de empezar el programa, vamos, que en lo que llevamos de año ha habido 3 pilotos diferentes, tres pilotos diferentes que han ganado estas 3 primeras carreras, y es algo que no sucedía en los últimos 10 años, si no recuerdo mal el dato. Y desde 2013. Pues vale, no, he errado un poco pero bueno, sí, en poco más que la última década. Pero es que lo dicho, ya después del dato de la multa de Sainz, admito que este dato se quedaba totalmente fuera de lugar. Vamos, ha perdido todo tipo de protagonismo. Pues habiendo dado estos datos, compañeros, y teniendo en cuenta que al final nos hemos ido explayando con la temática del programa, yo creo que podríamos ir echando el cierre. No sin antes hacer nuestra previa habitual de la siguiente carrera, que va a ser este mismo fin de semana en Bahrein. No sé, nos contáis un poco con todos estos antecedentes que hemos ido sentando a lo largo del programa. Cada uno de vosotros nos hacéis vuestra previa, vuestra premonición, o qué es lo que esperáis simplemente de la siguiente carrera en Bahrein, y ya con ello pues despedimos el programa, si os parece, compañeros. Bueno, pues yo por mi parte lo que espero de Bahrein es que la carrera sea más entretenida que Suzuka. También se han hecho los testes allí hace un mes y pico. Ocurría de todo. Como ocurra lo mismo otra vez el finde, pues oye, podemos tener otra carrera entretenida. Y eso, como imagino que será carrera en seco, pues oye, al menos que haya algo de competición. Y que los autobuses se queden aparcados durante la carrera, por si acaso. También. Bueno, yo espero simplemente que sea un poquito más, que la carrera sea un poquito más emocionante que la de Japón. Igual no al nivel de las últimas 2, pero bueno, que por no ser un poco de chicha. Que consta que no he comentado nada de Aston Martin, y hemos vuelto a la realidad, y Stroll vuelve a su sitio y Alonso poniendo el coche donde no procede, que ese coche no está 11 ni de coño. Simplemente hay que dejar eso, porque la verdad que esto de las últimas carreras era como un sueño. De repente Stroll puntuando, y hemos vuelto a Stroll último durante toda la puñetera carrera. Quería dejar eso claro. Y nada, como un poco dato de lo que hemos visto, en las últimas 5 carreras del Gran Premio de Bahrein, desde 2020 a 2004, las poles han sido para Hamilton, Verstappen, Leclerc,
y Verstappen entre el 2023 y 2024. Así que veremos si se repite o si sorprende y vuelve Hamilton a hacer la pole, que no la hace desde hace 5 años. Pues vamos a ver cómo se dan las cosas. Yo por mi parte, a ver, sobre todo eso, espero que Bahrein sea una carrera mucho más entretenida de lo que hemos visto en Japón, desde luego. O sea, espero que lo de Japón haya sido un caso un poco aislado, vamos a decir. Bahrein, dentro de que tampoco es un circuito de mis favoritos, pero bueno, creo que ha dado pie a buenas carreras. A ver, la de Bahrein, de hecho, lo que pasa es que esta fue en el circuito de la configuración externa de Bahrein, no fue Bahrein como tal. Pero la carrera aquí en Bahrein, en el año 2020, en esa configuración especial, la que casi gana Russell, en esa carrera que le suben a Mercedes para suplir a Hamilton, fue un carrerón. Aquí en Bahrein vimos el famoso el wow, what was that de Esteban Gutiérrez, cuando creo que fue Hülkenberg el que le golpeó y lo dejó dado la vuelta. El famoso accidente de Grosjean, el incendio, o sea, ese pedazo de accidente en el que se murió por su vida. Quiero decir, Bahrein ha sido un circuito de contrastes, han pasado cosas, espero que la carrera sea entretenida, que pasen cosas también. Y bueno, si es verdad que en esta carrera no nos va a tocar madrugar, nos va a tocar pegarnos ese pedazo de madrugón, con lo cual ya es un punto a favor, pero bueno, ya por hacer que merezca todavía más la pena, pues que sea interesante, que nos permita ver varias cosas. Veremos alguna otra victoria de Verstappen, más errores de McLaren, vamos a ver, quiero decir, lo dejamos ahí en el aire. Dicho esto, compañeros, como decía, creo que podemos ir echando ya el cierre definitivo al programa de hoy, habiendo hecho esta pequeña previa. No sin antes recordar los horarios del fin de semana, que como digo, bueno, en este caso Japón habría un triplete de carreras, con 3 carreras consecutivas. Primero Japón, este fin de semana Bahrein, y la semana que viene tendremos Arabia Saudí, o sea que tendremos que esperar poco. Pero este mismo viernes, 11 de abril, los libres 1 serán a la 1:30, hora española. A las 5 de la tarde, los libres 2. El sábado, 12 de abril, libres 3 a las 2:30. La clasificación a las 6 de la tarde. Y el domingo, 13 de abril, la carrera a las 5 de la tarde. Como digo, dejamos los madrugones atrás hasta la siguiente carrera en la que tengamos que madrugar, que será Las Vegas. Ahí nos volveremos a tirar de los pelos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara esta siguiente carrera. Compañeros, Iker, Erlanz, muchísimas gracias por haber estado aquí otra semana más. Y bueno, pues nada, lo dicho, nos volvemos a escuchar la semana que viene. Lo mismo digo, un placer. Y nada, la semana que viene nos escuchamos otra vez. Por mi parte, ha sido un placer, chavales. Hemos estado aquí la tardecita. Así que igual. Pues lo mismo, compañeros. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a los dos. Y como siempre, a todos los que nos habéis estado escuchando desde el otro lado, recordaros que nos podéis escuchar en Spotify, que es nuestra plataforma principal, en la que siempre os dejamos además una pequeña encuesta para que nos dejéis ahí vuestras opiniones. Nos podéis dejar también vuestros comentarios libremente. Si os gusta, como digo siempre, también, que es gratis, las 5 estrellas, que nunca vienen mal. Nos podéis escuchar también en iVoox los miércoles después de cada Gran Premio. Nos podéis seguir en nuestras redes sociales, Instagram y Fórmula Paddock, @formulapaddock_. Y novedad, me aprovecho para comentarlo también, desde el anterior podcast, el de China, estamos disponibles también, ya no solo en Spotify y en iVoox, sino que volvemos a estar operativos en YouTube. Es decir, los podcasts os los podéis escuchar también en nuestro canal de YouTube, en el que emitíamos aquellos directos de carrera hace tantos años ya. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando desde el otro lado también. Nos volvemos a escuchar la semana que viene, tras el Gran Premio de Bahrein. Un abrazo.